Hola, hoy revisaremos el tema de Streptococcus. Dentro de los cocos gram positivos de importancia médica tenemos básicamente dos géneros, el género Streptococcus y el género Staphylococcus. Streptococcus pues son cocos gram positivos agrupados en cadenas, como se puede apreciar aquí en la imagen, y los Staphylococcus son cocos gram positivos pero agrupados en racimo, como se aprecia también en estas tinciones de Gram. Esta agrupación característica de uno u otro género puede tener dificultades a nivel laboratorial cuando tenemos muestras clínicas o incluso de cultivos en donde se aprecian los cocos gram positivos pero sin ninguna agrupación en particular. Podemos encontrarlos aislados como se observa en esta imagen o quizás en pares, pero no tienen la agrupación característica de cadenas o de racimos para definir si corresponden al género Streptococcus o al género Staphylococcus. Para eso es muy importante en el laboratorio establecer una prueba que nos permite definir el género de los cocos gram positivos. Esta prueba se llama catalasa, es una prueba muy sencilla de realizar. Simplemente se utiliza agua oxigenada o peróxido de hidrógeno y sobre esa agua se coloca un poco de la colonia del coco gram positivo que tenemos en el cultivo. Si al colocar la colonia se observa inmediatamente una gran cantidad de burbujas, esto nos está hablando de que es una prueba de catalasa positiva. En este caso se pone la colonia dentro del agua oxigenada y no hay presencia de burbujas, lo que nos da una prueba de catalasa negativa. La presencia de burbujas en la prueba de catalasa positiva es precisamente a la presencia de esta enzima que está en estas bacterias. Esta enzima lo que va a hacer es actuar sobre el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, desdoblarlo formando agua y oxígeno libre, lo que está representado con la presencia de esta gran cantidad de burbujas. Los Streptococcus, los cocos gram positivos del género Streptococcus, no tienen catalasa dentro de su metabolismo, de tal forma que esta prueba resultará negativa. Y los estafilococos, sin embargo, ellos sí tienen la prueba de catalasa positiva, dado que tienen esta enzima. De tal forma que esta prueba nos define el género de los cocos gram positivos de importancia médica. Si son negativos serán Streptococcus y si son catalasa positivos pertenecerán al género Staphylococcus. Aquí podemos apreciar en este video una prueba de catalasa negativa. Se instila directamente en un cultivo bacteriano el agua oxigenada y se puede apreciar cómo no se observa el burbujeo característico, a diferencia de una prueba de catalasa positiva, donde tenemos el cultivo bacteriano, se agrega el agua oxigenada e inmediatamente se aprecia el burbujeo producto de la actividad de esta enzima, ¿no? Y la liberación de oxígeno correspondiente. Bueno, entonces esta es una prueba que nos permite a nivel laboratorial, aunque no tengamos definido una agrupación muy característica en una tinción de Gram, en el cultivo podríamos saber si realmente esos cocos gram positivos que estamos detectando pertenecen al género Streptococcus o al género Staphylococcus. Esta es una tinción de Gram característica de los estreptococos, donde no tendríamos tanto este problema, pero aún en estos casos de un Gram donde se aprecien grandes cadenas de estreptococos o de cocos Gram positivos, siempre es importante hacer esta prueba de catalasa para reafirmar que, siendo negativa, pertenecen realmente al género Streptococcus. ¿Qué características tiene este género? Vamos a hablar específicamente del género Streptococcus. Pues son, como lo hemos estado mencionando, son cocos o bacterias esféricas u ovaladas, forman estas cadenas y son gram positivos. Y además, bueno, pues como hemos mencionado, son catalasa negativos, carecen de esta enzima.
Son anaerobios facultativos y su microhábitat es fundamentalmente nuestra piel y las mucosas. Son muy abundantes en estos sitios. Hay más de 100 especies de Streptococcus y una característica importante a nivel laboratorial es que las colonias cuando crecen en medios de cultivo son muy pequeñas, a diferencia de los Staphylococcus, que son los, digamos que el otro género con el que vamos a estarlos comparando constantemente. Son los estafilococos, son colonias muy grandes. Aquí son colonias menores a 1 milímetro y a veces se dificulta la observación, se tiene que utilizar una buena luz para detectarlas. Son bacterias que en su envoltura poseen un carbohidrato particular conocido como carbohidrato C, y hay muchas variantes de este carbohidrato que se utilizan para clasificarlos dentro de la clasificación de Lancefield. Y estos variantes de carbohidrato C se definen como grupos de Lancefield. Van desde la A a la H, K a la M y de la O a la V. Además de este carbohidrato característico de este género, de los Streptococcus, estos suelen tener hemolicinas. Es una enzima que va a degradar a los eritrocitos y a la hemoglobina y generan un patrón hemolítico. Aquí vemos una imagen de Rebecca Lancefield, que en 1933 estudió estos streptococos, el carbohidrato C, y definió los grupos antigénicos basados en este carbohidrato. Y de esta forma podemos tener streptococos del grupo A, streptococos del grupo B, del grupo C, etcétera, dependiendo del serotipo de carbohidrato C que posean. Además de esta clasificación de Lancefield, basada en su carbohidrato C, tenemos también de forma práctica a nivel laboratorial observar el patrón hemolítico que generen estos streptococos. Cuando se siembran en gelosa sangre o en agar sangre, estas colonias que se observan aquí, estos streptococos pueden producir hemolicinas que las van a difundir radialmente en el medio de cultivo, y estas hemolicinas pues van a producir sus efectos sobre los eritrocitos. Cuando las hemolicinas producidas por estos streptococos degradan por completo la hemoglobina, van a generar un halo hemolítico alrededor de la colonia y con un aspecto transparente o amarillo claro, que es el color del agar que se utiliza como base para este medio de cultivo. Y entonces cuando estamos en la presencia de este halo hemolítico transparente o translúcido, establecemos que esta es una hemólisis beta, es decir, son hemolicinas que provocan una hemólisis completa de los eritrocitos y degradación completa de la hemoglobina. Cuando estas hemolicinas producen productos parciales de la degradación de la hemoglobina, dentro de ellos, por ejemplo, las biliverdinas, entonces alrededor de la colonia se va a observar un halo hemolítico, pero de tonalidades verdes, de tonalidades verdosas. En ese caso estaríamos hablando de hemólisis alfa. Cuando la hemólisis es parcial o incompleta, estamos ante una tonalidad verdosa de esta hemólisis, hablamos de hemólisis alfa. Cuando los streptococos no producen hemolicinas, se les considera como gamma hemolíticos. Resulta un poco paradójico, pero este es el lenguaje tradicional en microbiología. Entonces tenemos colonias de streptococos que, bueno, al hacerles un gram, vemos que son cocos gram positivos, pero no generan ningún halo hemolítico. Entonces hablamos de que estos streptococos son gamma hemolíticos. De esta forma tenemos estos tres patrones: alfa hemolíticos, tonalidad verdosa; beta hemolíticos, halo transparente; y cuando no hay ningún tipo de hemólisis hablamos de gamma hemolíticos.
Aquí está claramente, necesitamos tener una buena iluminación. A veces se puede en la parte posterior de las cajas de cultivo aplicar la luz y se ve claramente la hemólisis transparente, en estos dos casos, de estreptococos beta hemolíticos. A diferencia de estos estreptococos donde se ve el halo y la tonalidad verdosa, nos estaría hablando de que estos estreptococos son alfa hemolíticos. De esta forma podemos tener una tabla en donde podemos analizar las especies de importancia del grupo de los estreptococos, del género Streptococcus, y algunos parámetros laboratoriales, microbiológicos que nos sirven para su identificación. Tenemos aquí 5 especies de estreptococos: el Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, los Streptococcus viridans o del grupo viridans y el Enterococcus fecalis. Estos dos primeros, Piógenes y agalactiae, suelen ser beta hemolíticos. Streptococcus pneumoniae y el grupo viridans son alfa hemolíticos y los enterococos son gamma hemolíticos. Al grupo de Landsfield al que pertenecen Piógenes es el A, agalactiae al B, y tanto neumococo como los viridans no tienen grupo de Landsfield, no tienen carbohidrato C. En cambio, Enterococcus fecalis pertenece al grupo de Landsfield. La prueba de laboratorio específica para identificar a los beta hemolíticos, o específicamente Streptococcus pyogenes, es la prueba de bacitracina. Es un antibiótico que inhibe síntesis de pared y se impregna un disco con este antibiótico, se siembra el estreptococo en agar sangre y encima se pone el disco de bacitracina. Si se inhibe el crecimiento alrededor del disco, estamos ante la presencia de un estreptococo piógenes. Por ejemplo, agalactiae, que es otro beta hemolítico, es resistente a la bacitracina. También se puede utilizar la prueba de PIR, es positiva para Streptococcus pyogenes, es un reactivo químico que suele dar positivo para Streptococcus pyogenes. Esta bacteria, esta especie, pues nos genera muchas enfermedades estreptocócicas que enseguida veremos, incluso complicaciones de una infección estreptocócica llamadas enfermedades post-estreptocócicas. Streptococcus agalactiae se identifica en el laboratorio con una prueba que se le conoce con el nombre de CAMP, prueba de CAMP positiva. En un momento la vamos a revisar, y este es importante porque puede generar fiebre puerperal o puede causar meningitis en recién nacidos. Streptococcus pneumoniae se identifica mediante una prueba de optoquina, que es un disco también impregnado con este compuesto, y si es sensible este alfa hemolítico, estamos ante la presencia de un Streptococcus pneumoniae. O también se utiliza la prueba de solubilidad en bilis, en la cual estas colonias son solubles. Es importante porque genera esta bacteria neumonías o meningitis. Los viridans también son alfa hemolíticos, en este caso son resistentes a la optoquina y no son solubles a bilis. Son importantes porque generan endocarditis, aunque también son parte importante de la microbiota oral normal. Enterococcus fecalis se identifica también con la prueba de PIR, aunque bueno, estos son gamma hemolíticos. Con una prueba positiva de PIR nos está indicando que es justamente Enterococcus fecalis. O también se utiliza esta prueba de cloruro de sodio al 6.5%, donde crecen adecuadamente. Ninguno de los estreptococos anteriores puede crecer a estas concentraciones de sal. Es importante la identificación de esta bacteria porque suele ser una bacteria muy resistente a los antibióticos y es causante de endocarditis o cuadros de septicemias. Bueno, son un cuadro general de la identificación de los estreptococos. En realidad, el que nos importa para identificar en esta sesión, pues es Streptococcus pyogenes, un beta hemolítico del grupo A y que se identifica fácilmente mediante la prueba de bacitracina o la prueba de PIR. Aquí se observa cómo se ve la prueba de bacitracina.
Se siembra Streptococcus pyogenes en gelosa sangre y se coloca el disco, se incuba 24 horas y si hay inhibición del crecimiento de este estreptococo, estamos ante Streptococcus pyogenes. Aquí se observa como un crecimiento de esta beta hemolítico, no hay inhibición, por lo tanto es probable que sea el otro beta hemolítico Agalactiae. Aunque la prueba específica para identificar esta especie, Streptococcus agalactiae, es la prueba de Camp, se siembra una línea de Staphylococcus aureus productor de beta hemólisis y en forma perpendicular, sin tocar a la línea del aureus, se siembra el Streptococcus beta hemolítico que queremos evaluar. Se deja incubando 24 horas y si se observa un aumento de la hemólisis en la intersección de la hemólisis beta del estreptococo con la hemólisis beta del aureus, del Staphylococcus aureus, formando esta especie de punta de flecha. Esta es una prueba de Camp positiva y estaríamos ante la presencia de un Streptococcus agalactiae. Aquí está un Streptococcus beta hemolítico que no genera esta zona de amplificación y por lo tanto esta cepa no sería un Streptococcus agalactiae. Esta es la prueba de PIR, que es muy sencilla. En un disco impregnado con este compuesto, con PIR, se raspa, se toma un poco de la colonia del estreptococo y se raspa sobre el disco. Si hay cambio de color, ya sea en disco o en solución, estamos ante una prueba positiva de PIR. Acuérdense que si estamos ante un estreptococo beta hemolítico con prueba de PIR positiva, es muy probable que sea Streptococcus pyogenes. Si estamos ante un Streptococcus gamma hemolítico y la prueba de PIR es positiva, es probable que sea Enterococcus fecalis. Esta es la prueba de optoquina para los alfa hemolíticos. Aquí está el crecimiento con una tonalidad verde de un Streptococcus alfa hemolítico. Se pone el disco impregnado con optoquina. Si no hay crecimiento alrededor del disco, estamos ante Streptococcus pneumoniae. Una cepa resistente es probable que sean Streptococcus del grupo Viridans.